Bueno chicos, buenas tardes. Mi nombre es Farid García, residente de primer año de clínica. Continuando con el módulo de hematología, vamos a hablar hoy de mieloma múltiple. Como una definición muy general, es una neoplasia hematológica. Se caracteriza por una proliferación incontrolada de células plasmáticas tumorales. Y muy característico de esta entidad es que se presenta una proteína, o sea, una inmunoglobulina que es de un solo clon, o es monoclonal, distinto a lo que se ha hablado en las otras patologías hematológicas. Y bueno, proliferan en la médula ósea, pueden provocar destrucción ósea extensa, es lo más característico en esta entidad que produce las lesiones osteolíticas o fracturas patológicas. Esto de manera muy general. Un poco de la epidemiología, vemos que no es tan frecuente como las otras neoplasias hematológicas, de hecho es el 1 al 2% de todos los cánceres y cerca del 17% de las neoplasias hematológicas. En cuanto a la epidemiología, no hay mucha información en general. El Servicio Epidemiológico de Estados Unidos estima 36.000 casos nuevos de mieloma múltiple, eso es en cifras del año pasado. 12.000 muertes al año por mieloma múltiple, una incidencia anual de 7 por cada 100 hombres y mujeres por año. En cuanto a Argentina, no hay mucha información epidemiológica sobre el mieloma. Lo último que encontré fue el año 2018. En este momento hablaban de que se estimaban 2.400 casos nuevos por año y que de 1.000 a 1.500 iban a recaer o iban a ser refractarios. Eso sí, la organización de mieloma de acá del país. Y en cuanto a distribución por edad y sexo, hay una tendencia ligeramente mayor en hombres con respecto a mujeres, 1.4 a 1. Y en cuanto a las edades, generalmente se presenta en personas añosas, es decir, entre los 65 a los 74 años son las edades donde más frecuentemente se hace el diagnóstico de esta entidad y de solo al 10% son menores de 50 años y un 2% menores de 40 años. O sea que en personas jóvenes es muy, muy extraño. Y según la etnia, vemos que los afroamericanos tienen mayor tendencia o se presentan mayor casos de mieloma con respecto a las razas blancas. Bueno, otros factores de riesgo importantes es un aumento del índice de masa corporal. Sabemos que los pacientes con obesidad producen adipocitoquinas, tienen un estado proinflamatorio crónico de bajo grado que predispone a todo tipo de enfermedades. Y la exposición al agente naranja, que prácticamente se encuentra en muchas de como un factor de riesgo de muchas de las enfermedades neoplasias hematológicas. Esto fue un agente que se utilizó más que todo en la guerra de Vietnam y que, bueno, cuando esto ocurrió, hubieron muchos casos de neoplasias hematológicas, sobre todo de mieloma. Y que tenga una gammopatía monoclonal de significado incierto. También un factor de riesgo muy importante. Y el riesgo familiar es aproximadamente 3.7 veces mayor para las personas con un familiar de primer grado. O sea que también hay un componente ahí hereditario de esta enfermedad o tienen algún riesgo por tener un familiar con esta enfermedad. ¿Listo? Hablando un poco de la fisiopatología, esta imagen que ustedes ven a su izquierda es de un libro de fisiología, en general es lo que ocurre normalmente. Vemos que la paratormona, para cuando queremos aumentar los niveles de calcio en sangre, a nivel de los osteoclastos y los osteoblastos se da este proceso. La paratormona ejerce un efecto en la actividad osteoclástica ósea. Vemos que, muy importante, el preosteoclasto, que es la célula inmadura del osteoclasto, tiene dos tipos de receptores. Un RANK, que es el receptor nuclear capa beta, y este receptor de acá, que es un receptor que es este que encontramos MCSF, que es de un receptor de células monocíticas. Vemos que el paso de preosteoclasto a osteoblasto mantiene estos receptores, pero se debe unir al osteoblasto para que se dé la actividad, digamos, osteoclástica como tal. Vemos que al unirse va a unirse al ligando de su receptor, que es el RAN L en este caso, y el otro también se va a unir a su receptor respectivamente. Y esto induce a que el osteoclasto haga su actividad osteoclástica como tal, que hace una secreción ácida, lisosomas y una membrana fruncida que comienza todo el proceso de resorción. O sea, eso es lo que ocurre normalmente. Muy importante es que en los pacientes
otra participante de esta enzima que es la osteoprotegerina, que esta osteoprotegerina es como que controla el proceso normalmente. Cuando ya tenemos suficientemente calcio, se une al, al receptor del ligando capa beta y digamos que bloquea este proceso. Pero en los pacientes con mieloma, esta osteoprotegerina va a estar muy aumentada. Es decir, esto hace que se perpetúe el proceso y por ende aumente la resorción. Perdón, va a estar muy disminuida. Al estar disminuida, no se bloquea este proceso, sino que se perpetúa y hay mucha mayor actividad osteoclástica, en este caso, mayor lesión osteolítica. Por eso es que es característico en estos pacientes. Además de que por la proliferación de células en la médula ósea, ellos presentan mucha tricitopenia, sobre todo anemia. Pero es por esto, porque la proliferación de células en la médula ósea hace un reemplazo como tal de esta. Por eso es que estos pacientes presentan mucha anemia. La presentación clínica, lo que todos conocemos, el CRAP, aquí les traje qué se presenta en cuanto a porcentajes en los pacientes. Vemos que la anemia es lo más común, de hecho dicen que es el síntoma más predominante, los síntomas del síndrome anémico como tal. Falla renal con elevación de la creatinina, dolor óseo, la fatiga precisamente por la anemia, la hipercalcemia por esta actividad osteoclástica que se perpetúa y la pérdida de peso que no es tan frecuente, pero se puede presentar hasta un 24%, lo que se conoce como el CRAP. Y síntomas que no sean muy comunes, pero cuál se pueden presentar: parestesias, hepatomegalia, derrame pleural, esplenomegalia, linfadenopatía y fiebre, muy raro que se presente a menos que haya un proceso infeccioso. Muy característico también, pero que no se ve con mucha frecuencia, son los plasmocitomas extramedulares, que son estas tumoraciones son de predominio óseo, que son cuando esta proliferación en la médula ósea de estas células se hace, digamos, como muy grande y se forma una tumoración como tal. También pueden aparecer en la piel. Em, Algunos pacientes, de hecho, no es muy frecuente, el 7% de los pacientes con mieloma, al momento del diagnóstico, cuando le hacen un PET, encuentran plasmocitomas, como lo vemos aquí en esta imagen, que tiene a nivel de la reja costal, pero también se puede presentar en piel. Los pacientes que presentan estos plasmocitomas extramedulares tienen menor supervivencia que otro tipo de pacientes. Y por lo general un 6% de los pacientes con mieloma van a desarrollar en algún momento un plasmocitoma si no reciben el tratamiento. La anemia, por lo que les estaba diciendo, que es el reemplazo de la médula ósea. Hay también una deficiencia relativa de eritropoyetina por el daño renal. En este caso, sabemos que la eritropoyetina se produce en las células intersticiales del parénquima renal, entonces no es un daño directo que haya en la tubuladura renal. ¿Listo? A veces también en caso de dilución, porque cuando el mieloma es secretor, que bueno, eso lo explicaremos más adelante, es porque produce gran cantidad de proteína M y eso hace un reemplazo con respecto a los glóbulos rojos cuando le tomamos una muestra en sangre. O sea, el paciente tiene más proteína M que glóbulos rojos, se detecta por laboratorio y por eso se detecta como anemia. Y bueno, que estos pacientes por la anemia presentan fatiga, palidez y todo lo que compete a la anemia como tal. Dolor óseo, digamos que este es de los síntomas también más característicos. El dolor óseo en estos pacientes es muy característico, es que se da con el movimiento. Por lo general, cuando ellos están durmiendo, no refieren este dolor, a menos que cambien de posición y presenten este dolor. Algunos pacientes se diagnostican porque vienen con dolor óseo, sobre todo de la columna vertebral, dolor, le hacen una imagen, encuentran lesiones osteolíticas y comienzan a sospechar la enfermedad. El daño esquelético en este caso sobre todo es en el esqueleto axial, o sea, espalda, cuello, hombros, cadera, a nivel costal. Eh, Como les decía, es más frecuente en las personas cuando tienen movimiento, cuando están durmiendo casi nunca se presenta. Y es muy característico que estos pacientes tengan disminución de algunos centímetros de la estatura por colapso vertebral. Hay pacientes que el diagnóstico se hace porque hacen una fractura patológica vertebral y cuando lo estudian tiene un mieloma. Y bueno, la enfermedad renal, básicamente aquí se puede presentar en estos pacientes por los cilindros de cadenas ligeras que se acumulan a nivel de los túbulos renales, se conocen como un riñón mielomatoso, la hipercalcemia también, y bueno, los pacientes que no secretan este tipo de cadenas se le conoce como mieloma no secretor. O sea, el daño es más que todo en este caso tubular.
Em, la hipercalcemia, principalmente por la desmineralización ósea, por la actividad osteoclástica que está muy perpetuada, y aquí se recomienda sobre todo lo que es medir el calcio ionizado en este tipo de pacientes. De la proteína M, así que no hay manifestaciones como tal clínicas. Y a nivel neurológico, lo que más se caracteriza en la función neurológica son que el paciente presenta un plasmocitoma extramedular que comprima a nivel de médula ósea y tenga una clínica neurológica en este punto, o que tenga una lesión osteolítica o una fractura vertebral que te dé una clínica neurológica. Básicamente los síntomas, signos y síntomas que se van a presentar acá son similares a los de un síndrome medular. El paciente va a presentar parestesia o disminución de la fuerza en extremidades, pérdida eh, de continencia de vejiga e intestino. En estos casos que tienen los pacientes esta clínica hay que hacer una imagen de urgencia, sea resonancia, sea tomografía, y definir si el paciente requiere neurocirugía de urgencia por el síndrome medular o puede esperar a radioterapia y quimioterapia. Todo con el fin de que el paciente no quede con una paraplegia permanente por una fractura o un plasmocitoma que haga una compresión. La hiperviscosidad también es una urgencia que se presenta más que todo por los altos niveles de inmunoglobulina M que presentan estos pacientes. Y se puede presentar hemorragia oronasal, visión borrosa, algunos síntomas neurológicos, confusión, insuficiencia cardíaca por sobrecarga ventricular. Y aquí lo que está indicado es el recambio plasmático. En este tipo de pacientes, independientemente del nivel de viscosidad, mejora la clínica. Y en las características patológicas, generalmente a todo este tipo de pacientes le hacemos un proteinograma electroforético, que es que es lo más usual. Y aquí es importante porque podemos detectar lo que es la proteína monoclonal M, que se presenta en este tipo de pacientes que la producen las células neoplásicas del mieloma como tal. Que puedes hacer una detección de cadena libres, un proteinograma electroforético en suero o un proteinograma electroforético en orina con una detección por una recolección de orina de 24 horas. Y esto no te hace el diagnóstico como tal, pero sí te aumenta la sensibilidad. Por ejemplo, si le haces un proteinograma electroforético a estos pacientes, te aumenta la sensibilidad hasta un 80%. Si le hacemos una inmunofijación, hasta un 90%. Y si le hacemos detección de cadenas libres, hasta un 97%. Em, no sé si alguna vez vieron una electroforesis de proteína, que dependiendo del tipo de proteína va a presentar distintos picos. Este pico es de la albúmina, que es la más abundante que tenemos en el cuerpo. Y por este método electroforético es la que más se va a detectar siempre. En pacientes desnutridos o pacientes, sí, básicamente desnutridos, claro, o un síndrome nefrótico van a presentar hipoalbuminemia, esto va a estar más bajo. Después tenemos unas curvas que son alfa 1, alfa 2, beta 1. Beta 2 no se ve porque es muy escasa en el cuerpo. Y la gamma. Entonces, cuando tenemos una gamma apatía, vamos a ver que la curva de la gamma va a estar muy elevada. Como para que tenga un ejemplo. Si tenemos un paciente que le sospechamos deficiencia de alfa 1 antitripsina, la alfa 1 va a estar baja. Pero son sospechas, no me está haciendo una detección como tal. Exacto. Y abajo Eh, en esa cintita que se ve, sí, la albúmina se ve el pico largo y se ve bien se pintado ve bien abajo de eso. pintada porque, por la cantidad que presenta, De la exactamente. reacción. Y al otro lado, en cambio, la gamma globulina, que también tiene ese pico monoclonal, por eso está grande, también se ve bastante pintadito ahí. Abajo, al lado. Señálalo, ¿De cuál, Carlos, perdón? arriba, arriba, arriba. Ahí. Ah, sí, claro. Porque eso es anormal. Ahí hay un pico monoclonal. Eso que ustedes Claro. ven ahí. Este es un pico monoclonal porque vemos que la curva de la gama como tal es estrecha. Si es una gama paría policlonal, suele ser alta también, pero más ancha. Claro. ¿Ya? Eh, nada, como está en este caso, es una gamapatía, hace parte de las gamapatías monoclonales, vemos que se va pintando y vemos que si le pedimos inmunoglobulinas, aquí se pintó más la G en este caso. Y si a eso le pedimos detección si es de capa o lambda, vemos que se pintó más la que es capa y por eso en este caso es un IgG capa en este paciente. A veces, bueno, yo no le prestaba mucha atención a eso, pero colocaban mieloma IgG capa recibiendo tratamiento con tal cosa. Bueno, yo no sé por qué, bueno, era por esto, básicamente, por este estudio que le hace. Claro, que los mielomas pueden secretar IgG, pueden Claro, secretar IgM o pueden secretar IgA. tal cual. Pero el más frecuente es el IgG, el más El raro el IG, IgM, por ejemplo. tal cual, Elegí IgM, muy IgG porque te está poco. sacando el más frecuente, me Tal imagino. cual, exactamente. Aquí, tal cual como lo dijo Carlos. Ahí está.
El IgE es el más usual y el que más se presenta. También IgA, detección de cadena kappa o lambda, porque se detecta una sola. En- es muy poquito, el 16%. IgM menos, bilonal menos. Y negativo que no secreta, es raro que se presente, 6,5%. En el extendido de sangre periférico, que como tal no, tampoco aporta mucho al diagnóstico, pero es importante, lo que podemos encontrar es este fenómeno de Rouleaux, que básicamente es la aglutinación de estos glóbulos rojos como si estuvieran en cadenas. Pila de Es muy, moneda. sí, en pilas de monedas, que es muy característico en pacientes con mieloma. Precisamente la médula ósea, que es importante porque este es el como tal que determina hacer el diagnóstico. Eh, ese es un jeep de otra institución, no es de acá. Lo encontré en internet. Aquí es importante que el porcentaje de células plasmáticas clonales mayor a 10% ya es un criterio importante, que era lo que estaba hablando el doctor Carlos recientemente. Importante, si tiene mayor a 60% ya te dice que es diagnóstico de mieloma independientemente de otros hallazgos que tengan, ¿no? Si es entre 10 a 60%, eh, la mayoría de los pacientes se van a encontrar, digamos, en esta brecha. Pero para determinar si es un mieloma hay que tener en cuenta los otros criterios que ya vamos a mencionar. Y menor al 10% puede pasarte, pues el paciente tenga mieloma y encuentres una detección menor al 10%. Y es que como pasa en los plasmocitomas, la afección no suele ser total de la médula ósea, sino que suele ser por regiones o por sectores. Y casualmente que donde hacen la punción hay una baja detección y te lo marque menor al 10%, no quiere decir que el paciente no tenga mieloma, que es raro en menos de un 4%. Y estas son las células que vamos a ver, sobre todo en el extendido de la médula ósea, y es que son células agrandadas que tienen un núcleo excéntrico con un citoplasma basófilo, en el que el núcleo está como una esquina siempre. El inmunofenotipo, eso, bueno, se pide por citometría de flujo, básicamente para detección de las cadenas ligeras, tipos de inmunoglobulina de superficie, si hay ausencia o no, expresión de algunos marcadores, muy característico que haya ausencia de CD19 y expresión generalmente negativa de CD45 y CD56 por lo general esté positiva. Ok, pero bueno, no sé por qué no se devuelve, ahí lo devuelvo manualmente. Importante pedirle cuando se sospeche el mieloma a los pacientes alguna imagen para ver hueso, lesión ósea como tal. Normalmente se pide o resonancia o pasan a pedirle directamente un PET al paciente y se ve la afección ósea. Chao. Chao. Pero anteriormente uno pedía una radiografía de huesos largos y huesos planos, me acuerdo. Entonces tú pedías radiografía de cráneo, donde ves las lesiones en saca-bocado características, y en huesos largos ves también este tipo de lesiones, que eran muy características. Y bueno, la afección en la columna, si tiene bastante compromiso con este paciente, se va a lograr ver muy claramente. Pero de lo contrario, sería idealmente pedir resonancia o pedir el PET directamente. En cuanto a los criterios, se deben cumplir los dos puntos, punto uno y punto dos, que era lo que estábamos hablando ahora con el doctor Carlos. Uno, que tenga una plasmocitosis clonal, o sea, médula ósea mayor al 10%, ¿ya? Con biopsia. O biopsia del plasmocitoma como tal, que te detecte que el paciente tiene eh, las células del mieloma. Y dos, cualquiera de los eventos definitorios de mieloma que tenga evidencia de daño orgánico en proceso, como ya hemos hablado, el CRAP, hipercalcemia, falla renal, anemia, lesiones óseas por algún estudio de imagen. Si tiene plasmocitosis clonal en médula mayor al 60%, ya hace diagnóstico. Relación de cadenas ligeras, implicadas o no implicadas, mayor a 100. Y más de una lesión focal en resonancia de al menos 5 milímetros. Si tiene alguna, tiene que cumplir con los dos puntos para que sea mieloma. Por eso estaba hablando con el doctor de que tiene mayor a 10%, pero tiene que tener otros criterios. ¿Ya? Eh, la estratificación del riesgo, esto es importante para el tratamiento como tal de los pacientes. ¿Ya? Entonces son más que todo lo que venimos hablando siempre, que son alteraciones genéticas de elección del 17,
o mutación TP53, translocaciones de 414, 41416, 1420, de elección 1P32, niveles elevados de beta 2 microglobulina. Esta sí la pedimos nosotros siempre. Y si está mayor a 5,5 ya tiene alto riesgo el paciente. Y el paciente que es de riesgo estándar o de bajo riesgo es que no tenga ninguna de estas mutaciones. Candidatos a trasplante, lo que ya habíamos hablado en todas las charlas, básicamente los criterios vienen siendo los mismos, que sea un paciente que no sea muy añoso, menor de 65 años, que no tenga enfermedades que sean muy discapacitantes. eh, por ejemplo, si tiene contraindicaciones relativas, en este caso, si tiene hepatopatías crónicas, pero que no sea cirrosis, podría considerarse trasplante. Si tiene una fracción de eyección cardíaca menor al 40%, podría considerarse, pero es un riesgo grande en realidad. Una prueba de capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono menor de 40% y que tenga falla renal. Es muy difícil que un paciente con todo esto no se trasplante. Y los pacientes que tengan enfermedad progresiva tampoco se benefician de ser trasplantados. Estas imágenes que tengo acá no se ven muy bien, voy a tratar de darle zoom. Eh, no cambia el zoom. Vamos a hacer- Así yo no sé. Bueno, sí cerca, Puedes pues. ir señalando. Creo que tengo otras más grandes. Igual todo paciente tiene que hacerse estudio de estratificación, que básicamente pedimos beta 2 microglobulina, las de elección de las mutaciones que habíamos hablado. Y aquí miramos si el paciente tiene alguno de estos y tiene alto riesgo. Sí, no, el paciente tiene alto riesgo. El paciente es elegible para trasplante autólogo. Vemos los criterios que mencionamos anteriormente. Sí, el paciente es elegible. Tiene que hacer primero de 3 a 6 ciclos con las drogas más utilizadas, que es el daratumumab, que es un anti-CD38, si no estoy mal, sí. Bortezomib, lenalidomida y dexametasona. O isatuximab, que también usan mucho. Estos dos se usan siempre aquí, lo he visto en los pacientes. Isatuximab y las otras tres, bortezomib, lenalidomida y dexametasona. 3 a 6 ciclos con esto, después hacen la recolección de células madre, le hacen el trasplante y va a tener seguimiento con una droga, una única droga, ¿ya? Si el paciente no es candidato a trasplante, le haces también el segundo esquema, que es este, eh, y tiene que recibir de 8 a 12 ciclos, seguido de dos drogas de mantenimiento, ¿ya? Si el paciente es de bajo riesgo, tiene riesgo estándar, hay que mirar, ¿el paciente es candidato a trasplante? Sí, es candidato. Hacemos cualquiera de estos dos esquemas, 3 a 6 ciclos, recolección de células madre, y hay que definir si el paciente se beneficia de trasplante temprano o trasplante tardío. Lo que se recomienda siempre es trasplante temprano, pero no en todos los pacientes se puede hacer trasplante temprano, así que nada, si no se hace tardío. Pero si el paciente se hace trasplante temprano, listo, se trasplanta y se le hace seguimiento. Si el paciente se le tiene que hacer trasplante tardío por alguna razón, porque se infectó, que pasa mucho acá, esos pacientes se infectan y se postergan mucho, o tiene alguna comorbilidad que no se ha resuelto, hay que hacerle nuevamente estos ciclos de los primeros dos esquemas, que cumpla 6 a 6 ciclos, perdón, un total de 8 a 12 ciclos y seguimiento después para mantenimiento. Después, ¿el paciente es elegible para trasplante? No. ¿El paciente es frágil? Es importante también. Si es un paciente muy frágil porque tiene muchas comorbilidades. Si el paciente no es frágil, le hace los primeros dos esquemas para un total de 8 a 12 ciclos y después seguimiento para mantenimiento. Y si el paciente es frágil, le hacen los primeros esquemas, pero sin una droga. Es decir, no le dan el daratumumab y no le darían el ixatuximab, si hace cualquiera de los dos esquemas. Que complete de 8 a 12 ciclos, a 12 ciclos. Y después que tenga seguimiento con una sola droga que puede ser lenalidomida para mantenimiento. Perdón. Anteriormente, los pacientes con eran candidatos a trasplante si le hacían la terapia incompleta sin el monoclonal. Actualmente, hablo de estudios que han hecho entre 2024 y 2025, se ha encontrado que los pacientes tienen una mejor tasa de sobrevida y demás, y evitando las recurrencias cuando utilizan la terapia con el anticuerpo monoclonal, sea en terapia triple o en terapia cuádruple. Ok. En los que no son candidatos a trasplante.
Bueno, en cuanto a las pacientes con lesiones esqueléticas, nada, que tengan ya estas lesiones osteolíticas, que hayan tenido eh, alguna fractura patológica por el mieloma, hay que mirar si el paciente, bueno, mira si presenta lesiones óseas o no, el paciente con no. Si tiene lesiones óseas, hay que mirar si se le puede indicar un inhibidor de los osteoclastos, en este caso, que van a ser los bifosfonatos o que va a ser un anticuerpo monoclonal como es el denosumab. Si el paciente, bueno, es candidato, si tiene una buena función renal, se le hizo una evaluación dental y se le corrigió alguna lesión dental que tenga. Si el paciente tiene deficiencia de vitamina D y se le corrigió, se le suplementó, listo, le puedes indicar alguno de estos, pero tienes que mirar el clearance, porque el ácido soledrónico por debajo de 30 no se puede indicar, produce más falla renal. Si está por encima de 30 se lo indica, 4 miligramos cada 4 semanas, sin problema. Si es menor a 30 tendrías que usar este, que es el denosumab, que es una inyección subcutánea, también cada 4 semanas, pero muy costosa, y hay que esperar que lo autoricen, etc. Y si el paciente no tiene lesiones óseas, se le hace una densitometría ósea. Si está todo normal, no le das ninguno de estos dos. Un poco y neuropatía periférica. Lenalidomida, que es del mismo grupo, igualmente, citopenia, trombosis y el bortezomib, neuropatía periférica, diarrea o también estreñimiento. Y es importante que en este tipo de pacientes, por el riesgo trombótico, hay que hacerle manejo tromboprofiláctico, que puede ser con aspirina o con heparina, ¿ya? Sobre todo lo que es talidomida y lenalidomida. Entonces, ¿cómo defino yo si a un paciente le doy aspirina o le doy heparina? Entonces, aquí hay unos scores que no sé si están en inglés o no, SAFE, IMPEDE, no sabría cómo decirlo, pero son scores para determinar en pacientes con cánceres el riesgo de que tengan un evento trombótico, ¿ya? Entonces el CEF que mira todo esto, si el paciente, riesgo de sangrado, si el paciente tuvo una cirugía en los últimos 90 días, si es población asiática, tiene historia de tromboembolia venosa, edad mayor a 80 años o dexametasona que esté recibiendo a dosis altas mayor a 160 miligramos mensuales o 100 de 120 a 160 miligramos mensuales. La dexametasona a altas dosis te aumenta el riesgo trombótico porque te aumenta la actividad del factor 8 y disminuye lo que es la trombolisis. Entonces, por eso lo utiliza este score. Lo busqué porque la verdad no tenía mucho conocimiento de esto. Y el otro score que utiliza también algunos parámetros similares, si el paciente está usando eritropoyetina, si tuvo fractura pélvica o no, si tuvo utilizar drogas inmunomoduladoras, etcétera, historial también de enfermedad tromboembólica. Si el paciente tiene un score de estos, el 6 mayor a 2 puntos y el IMPEDE mayor a 8 o igual a 8 puntos, mira, ¿tiene? No. Entonces, en este caso, inicias profilaxis con aspirina, que puede ser de dosis de 81 a 325. Lo usual es que se use 100 miligramos al día como tromboprofilaxis. Y hay que hacerle seguimiento del riesgo trombótico que tenga el paciente. Si el paciente tiene clínica de sangrado, que determinar si el paciente tiene alta probabilidad al sangrado. Si el paciente tiene alta probabilidad, se le deja con aspirina. Si no, se le puede dejar con alguna anticoagulación, que puede ser heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina, 40 días, lo que usamos normalmente, rivaroxaban 10 miligramos al día, Apixa 2,5 cada 12, fondaparinux no lo usamos mucho, y warfarina manteniendo un ring de 2 a 3 básicamente. Entonces, hay pacientes que podemos utilizar aspirina y otros que usamos heparina, como para tener esa idea, o anticoagulantes. Eso es importante que lo tengan presente porque la mayoría de pacientes que están en tratamiento están plaquetopénicos. Pero a pesar de la plaquetopenia, tienen que evaluar que el riesgo de trombosis por el tratamiento con lenalidomida es mucho mayor, así que tendrían que seguir la anticoagulación. Por lo general, cuando están menor de 10.000, es que deciden suspender, pero evitando, digo, vigilando estrictamente y haciendo controles casi que diarios para ver inmediatamente cuando suban reiniciar. Sí, y esta parte, bueno, la recaída, que si bien vemos muchos de estos pacientes, pero controlamos solamente las complicaciones.
Nada, paciente que tenga recaída se le tiene que evaluar, digamos, rápidamente para determinar si es candidato a CAR-T, que son tratamientos con células con antígeno receptor quimérico de células T. ¿Cómo evaluamos esto? Lo que nos dicen es que hay que mirar si el paciente es candidato a esto, a terapias directas contra el antígeno de maduración de células B. Si el paciente lo tiene, podemos usar las CAR-T o podemos usar anticuerpos biespecíficos como el teclistamab. Esto asociado a anti-CD38 como el daratumumab, o podemos usar tres anticuerpos biespecíficos como el gologamab, teclistamab, el ranatamab, linvoseltamab. ¿Listo? Si el paciente no es candidato, básicamente es el mieloma refractario que hay que hacerle seguimiento. Eh, Hay que mirar si es refractario el anti-CD38, la lenalidomida, todas estas drogas que hayamos utilizado anteriormente. Si el paciente es refractario a estas drogas, otras opciones que nos dejan, venetoclax únicamente en pacientes que tengan translocación 11-14 y otras drogas que no se usan mucho, lo que te dicen básicamente es que estos pacientes tienen que entrar a ensayos clínicos de investigación porque ya no les quedan muchas opciones, básicamente. Y si el paciente no es refractario a esto, se puede utilizar selección estándar, pero con tres drogas, con régimen intensivo, básicamente. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por Yo tengo algo que aportar. Ah, bueno. Yo me